bienvenidos a este capítulo de Levav con Jesús. Hoy día me encuentro junto a Alexandra, con quien vamos a tratar un temazo. Sí, un gran tema que nos concierne a todos, que es la crisis de identidad. Y es algo que no es algo etario, porque nos puede pasar a todos en cualquier momento, de distintas formas y en distintas etapas de nuestra vida. De hecho, de tiempo en tiempo uno está pasando por algún tipo de crisis de identidad, quizás de otra arista. Por ejemplo, antes de profundizar en este tema, tenemos que saber lo que es la identidad. Claro. Sería la esencia que tú portas. Claro, y también debemos saber que es una crisis. Y una crisis es un momento de quiebre interno, donde lo que creías, sentías o entendías ya no te sostiene o no te parece suficiente. Porque ahí es cuando olvidamos quiénes somos en Cristo y nos comenzamos a definir por una infinidad de conceptos, por una infinidad de cosas, menos en la palabra del Señor, o no se nos hace suficiente, o no nos llena al 100%, porque aquí hay una área afectada muy profunda, que podría ser una desconexión espiritual, una pérdida de propósito, o también se puede dar en otras áreas, como por ejemplo, Tania, ¿cuáles otras áreas podrían ser? Pueden ser aquellos procesos que involucran los pensamientos que nosotros tenemos, Sí. la confusión mental. También puede ser otros procesos que involucrarían lo que sentimos, las emociones, incluso la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, sería la autoestima. Claro. Si se fijan, son cosas bastante comunes en el ser humano a lo largo de nuestra vida. ¿Y a qué nos vamos con eso también? A que las crisis espirituales no vienen necesariamente porque dejamos de creer en Dios, sino porque empezamos a creer mentiras, ya sea de nosotros mismos o de parte del enemigo. Y también es importante aclarar que la identidad espiritual no es algo que se construye, sino que es algo que se recibe, y se recibe por gracia. Y ahí tenemos un versículo importante, que es Efesios 2, versículo 10, en donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inmediatamente, aquí el Señor te está diciendo y te está afirmando tu identidad por completo. Eres hechura mía, eres mi obra, eres mi hijo, mi hija. O sea, el Señor ya te está diciendo quién eres tú en tu esencia. Esto ya es una verdad. Jesucristo es la verdad. La Biblia nos dice la verdad de quiénes nosotros somos. Todo lo demás no tiene un fundamento seguro, o no tiene un fundamento que nos llene al 100%. Por eso es que cuando buscamos nuestra identidad o nuestra personalidad, nuestra esencia en el mundo o en otras cosas, nunca nos terminan de llenar. Nunca nos terminan de saciar, porque son cosas que se acaban o son cosas temporales. Mas la verdad de Cristo es eterna, es abundante, es infinita, y te da una paz que te acompaña por el resto de tu caminar en el Evangelio. Oye, Alexandra, yo creo que tú ves mi cara en este minuto. Me cambió del cielo a la tierra. Me impacta lo que dijiste, porque incluso hace unos segundos atrás pensaba que la identidad, bueno, internamente, eso sí, no lo compartía. Y creo que debe ser el caso de muchos de ustedes, que uno piensa que la identidad es algo que se construye. Claro. Y desbarataste todo eso en los primeros minutos del capítulo, porque dijiste de que es algo que nosotros recibimos de parte de Dios. Claro, es que lo que pasa, Tania, es que cada mentira que el enemigo te pone acerca de tu identidad es desbaratada por una verdad bíblica. Porque lo que tiene la Biblia es que tiene fundamento y es inspirada por Dios, el creador de todo. Por lo tanto, si tú buscas tu identidad en cosas creadas por el hombre, no te van a llenar. Pero cuando tú buscas tu identidad en Cristo, que es tu creador, está completa. No necesitas nada más. ¿Y por qué decimos que es por gracia? Porque también está Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Es decir, tu identidad ya no está en ti, no está en el mundo, no está en las personas que te rodean, sino que está en Cristo Jesús. Ahí está la clave de todo. Ese es el centro de este episodio. Exacto. Pucha, Ale, qué falta me hiciste en mi adolescencia. De haber sabido esto, me imagino que muchos de los que están escuchando están encontrando desde ya la clave que dice Alexandra, porque nosotros durante nuestra vida transitamos por distintas etapas en donde buscamos esa identidad. Claro. Y muchas veces esa búsqueda de identidad está como camuflada en buscar en dónde tú encajas, en qué grupo, con qué personas, en qué lugar, con qué personas de tu familia, en un curso, en el trabajo. Todo el tiempo estás buscando encajar, cuando en realidad en nuestra propia esencia Dios ya nos marcó con una identidad. O sea, que si reflexionamos un poco más allá de todo lo que tú has dicho, Alexandra, estaríamos hablando que lo que se va construyendo en nosotros muchas veces es una tergiversación de lo que nosotros somos. Esa es la palabra. Ahí está. Es una tergiversación completamente. ¿Y de dónde viene la tergiversación? Del padre de mentira. Hay que ponerle nombre a esto. ¿De quién más iba a esperar? Viene del enemigo directamente. Ahora, ¿qué sería la tergiversación? Es una manipulación de la esencia de las cosas. Tú le cambias el sentido. ¿Cómo se lo puedes ir cambiando? Utilizando cierto parafraseo. Por ejemplo, en algún momento tú escuchaste algo lindo de ti y después viene otra persona y te dice algo lindo pero con ironía. Y ahí tú quedas como un poco confundido. Ya comenzó la tergiversación. Hasta llegar a algún comentario que tú puedas escuchar referente a tu persona que ya es directamente malo. Esto comienza de forma muy silenciosa, de a poquitito. Sí. No nos damos ni cuenta muchas veces hasta que ya es demasiado evidente. Claro, es algo que comienza silencioso y se transita de manera silenciosa. Solamente lo sabes tú y Dios. ¿Y sabes cuándo esto se convierte, voy a decirle de forma muy figurada, en un concierto de cosas negativas? Al final. Sí. Cuando después de tanto silencio entre tú solo o tú con Dios, después ya no hay cómo callar los tambores porque es tan grande el ruido interno que es muy, muy complejo callar esas voces, y lo que tú vas sintiendo, el entorno de alguna forma lo va percibiendo. Y recuerden siempre de que estamos siendo observados todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que lo que tú vas sintiendo se va a manifestar también en el entorno. Es como el enemigo, hay que decir las cosas por su nombre, insisto. Sí, el enemigo sabe lo que tú vas haciendo, pensando, a pesar de que no tiene el poder de conocer tus pensamientos, pero te sabe leer a la perfección, es minucioso. Entonces, ¿qué va a hacer? De que todo aquello que tú estás pensando, estás sintiendo, de alguna manera lo vio manifiesto y hace que el resto te lo enrostre, digamos. Lo que pasa, Tene, es que cuando tú olvidas quién eres en Cristo, empiezas a vivir como alguien que no eres. Y comienzas a vivir a partir de esta tergiversación que nosotras mencionábamos. Y mira, me gustaría mencionar un texto bíblico que cuando yo lo leí me voló la cabeza, en el buen sentido de la palabra. Y es Nehemías 4, versículo 11. Ojo lo que dice. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como decíamos delante, la crisis comienza con algo silencioso. Sí. Y hace ruido. Y tú te das cuenta cuando ya está dentro de ti y cuando tú no sabes cómo salir de ahí. Cuando tú no sabes a quién o a qué acudir y tú sientes que ya nada tiene sentido. Cuando tú ya te sientes completamente perdida y perdido. Y esto es lo que ocurre cuando, como decíamos delante, Cristo se pierde del foco. Cuando tú comienzas a mirar factores externos. Pero ahora bien, vamos a quitarnos un peso de encima. Tú no tienes que construir tu identidad para que Dios te ame. No tienes que construir tú tu identidad para ser mejor persona, mejor cristiano o para encontrarte un propósito a ti mismo, porque ese propósito ya está y está en la Biblia. Amén. Y
Tú no tienes que construir esa identidad porque tú ya fuiste llamado hijo, hija de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios incluso en medio de este proceso de la crisis de identidad. Solamente que estás tan cegado con todas las mentiras y las tergiversaciones y las manipulaciones de Satanás que no logras ver que el Señor te sigue amando y que el Señor sigue reafirmando esa identidad en ti. Porque la crisis de identidad espiritual no se resuelve mirando más adentro, no se resuelve mirando factores externos. Esto se resuelve mirando netamente a Cristo. Por eso que en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús o puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de todo esto. Tu crisis de identidad se forma y viene por parte del enemigo, que lo trata y lo trae de distintos medios, pero el autor de tu identidad es el Señor. Él es el autor de esto. Entonces, hay que leer lo que Él escribió, hay que leer lo que el autor escribió para tú conocer el contenido de eso y conocer la esencia de aquello. Hay que leer Biblia. Si no se lee la palabra, vamos a caer en todas estas mentiras del enemigo, en estas tergiversaciones, en estas construcciones equívocas, tan solo por ignorar la palabra. Exactamente. El llamado directo en este momento es que no te desconectes espiritualmente de Dios. Amén. No te alejes, porque Santiago es claro en decir esto. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea que el encargado de dar el primer paso, a pesar de que Dios ya estaba a la puerta hace mucho rato, somos nosotros. Tenemos que accionar, tenemos que dar ese primer paso, no por sentirnos indignos, sentirnos culpables, nos vamos a alejar de Dios, porque de la mano de esta desconexión espiritual de la que estamos conversando ahora, viene la culpa. Sí. No te sientes digna o digno de venir a las plantas del Señor. Es verdad. Por haber hecho las cosas, por haberte equivocado, por tener pensamientos que quizás no se ajustan a ciertos parámetros que tú crees que son los correctos. Y vuelvo a citar el mismo capítulo 4 de Santiago, pero en el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tengamos estos pensamientos entonces, que no son positivos, que son mentiras creadas, lo primero que tenemos que hacer es someternos. Sí, y ojo con la palabra someteos, porque en la actualidad muchas personas lo han puesto como una palabra muy negativa, como algo de inferioridad, sí, o de humillación en el mal sentido de la palabra. Pero someterse significa aceptar la voluntad, autoridad o dominio de alguien y renunciar a tu propia voluntad, pero no por algo malo, claro, sino más bien por el contrario, por algo bueno, porque ¿quién más que Dios conoce lo que es bueno, lo que te trae paz y lo que te trae gozo? No te estás involucrando y te estás sometiendo con alguien que tiene un concepto errado de justicia, un concepto errado de identidad, sino que más bien por todo lo contrario, es con el creador de todo esto. Amén. Básicamente sería aceptar la identidad que tenemos en Cristo. Claro. Que quien dice que somos en Cristo, a la luz de la palabra, que somos amados, que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios tenemos una autoridad en el mundo espiritual, en la tierra. Entonces, teniendo esa connotación positiva, muy hermosa de lo que es la palabra someteos, ¿a quién nos tenemos que someter? A Dios. Y luego dice que ahí tú puedes resistir al diablo. Claro, no se puede resistir al diablo sin que tú antes te sometas al dueño de la verdad. Amén. De hecho, muchas veces nosotros resistimos nuestros pensamientos. Decimos, no, pero ¿por qué estoy pensando todo el rato esto tan malo de mí si yo sé que no soy esto? Esos pensamientos suelen venir mucho a nuestra mente. Pero hay que preguntarse, ¿estás tratando de resistir? Efectivamente, porque estás tratando de contrariar aquellos pensamientos que tienes. Pero antes de resistir, es muy importante y es clave a la luz de la palabra
que primero tienes que someterte al Señor, ver cuál es la identidad que el Señor puso en ti. Y ojo también que también es importante hacerse esta pregunta. ¿Estoy yo intentando batallar con estos pensamientos? Sí. ¿Estoy yo con mis fuerzas intentando batallar con el concepto errado de mi propia identidad que tengo? Porque si lo hacemos con nuestras fuerzas, si nos hacemos los valientes y los fuertes que podemos resistir perfectamente a estas cosas, habrá un margen de error y, ¿por qué no decirlo?, un margen de fracaso. Porque en nuestras fuerzas no se puede y debemos reconocer eso. Hay que ser honestos con nosotros mismos. El batallar con nuestra identidad por nuestras propias fuerzas no nos va a llevar a ningún lado. Va a ser un ciclo vicioso en el que vamos a comenzar a entrar y finalmente no vamos a llegar a ningún lugar y no vamos a dar con ninguna respuesta. Las respuestas no las tenemos nosotros. Las respuestas siempre, pero siempre van a estar en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso que cuando buscamos en otras cosas es algo efímero, es algo que se va, es algo temporal, es algo que, como también muchas veces se dice, es algo que nos llena al principio, pero después nuevamente estamos buscando ¿y quién soy? Después nuevamente estamos buscando nuestro propósito y para dónde vamos. Por eso que también es clave lo que tú estás citando acá, de que primero debe haber un sometimiento, debe haber un reconocimiento de nuestro Creador, porque sin eso no vamos a poder resistir ante la tergiversación y ante las mentiras que el enemigo nos lanza acerca de nuestra propia identidad. Entonces, Alexandra, sintetizando, primero, someterse. Amén. Luego del sometimiento, puedes resistir con eficacia. Y después que tú resistes, al enemigo no le queda de otra que huir. Amén. Entonces, la verdad, es muy recomendable leer este libro, el libro de Santiago, porque Santiago dice las cosas de forma tan directa. Sí. Porque de repente uno lo está leyendo y es tan directo que uno tiene como esa reacción, así como, y uno abre los ojos. Aquí está la clave. Aquí está la clave, o chuta, amigo, no sea tan brutal en decirlo. Pero la verdad es que es muy sincero, es muy directo y habla con mucha verdad, así como en toda la Biblia. Entonces, mira, el 7 y 8, Alexandra, para dejarlo completo, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sometimiento, resistencia, el enemigo huye, tú te acercas a Dios y Dios se acerca a ti. Y eso todo con eficacia. Amén. Por lo tanto, desbaratemos esa idea de que nosotros tenemos que construir nuestra identidad y de que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y es una frase que se escucha incluso dentro del cristianismo. Pero, ¿tú trabajas en ti mismo o Dios trabaja en ti? ¿Tú construyes tu identidad o tú recibes la identidad que Cristo te dio por gracia? ¿Te das cuenta que aquí estamos desbaratando muchos conceptos? Sí. Estamos desbaratando muchas ideas que nos han marcado quizás desde qué edad hasta qué edad y con una verdad bíblica. Estos argumentos son completamente desbaratados porque están los argumentos que tienen base sólida y están los argumentos que vienen desde la tergiversación. Y ahí tenemos que tener cuidado con creer a las mentiras de Satanás. Al momento en que empecemos a notar que algo está pasando en el entorno, paremos y ocupemos la astucia, en conjunto con la sabiduría. Claro. Porque hay batallas que es mejor no pelear, que es innecesario, que lo que pueden hacer es quebrantar tu identidad en Cristo, es quebrantar tu autoestima. Porque ¿a quién no le ha pasado que quizás en algún momento de la vida ha reaccionado de mala manera después de haber tratado de esforzarte por, no sé, por actuar un poco mejor y tuviste un episodio, una situación en concreto que desbarata todo el trabajo que tú venías haciendo anteriormente y nuevamente quedas estigmatizado, quedas marcado como tener una etiqueta negativa en tu frente? Ahí decimos que siempre fallamos, sentimos que siempre fallamos. Y siempre me equivoco y no soy digno
capaz no tenga cambio, ya no hay nada más que hacer conmigo, y comenzamos nuevamente con estos malos pensamientos que nos van construyendo mentiras en nosotros, y lo peor de todo es que nos terminamos identificando muchas veces con esas mentiras. Pero aquí lo mismo, a la luz de la palabra, hay que recordar que fallar es normal, que el Señor lo entiende. De hecho, en Proverbios 24:16 dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Amén. Por más que tú falles, por más que tú te consideres indigno porque hiciste algo, o pecador también, levántate una y otra vez, porque Dios no se va a fijar en la caída, se va a fijar en todas las veces que tú te levantaste. Eso es lo que Él valora. No va a estar valorando, o no lo va a escribir en su libro de vida, digamos, hoy tal persona hoy falló. El Señor no es humano para eso. No tiene estos sentimientos negativos hacia nosotros. Al contrario, el Señor se da cuenta que tú te caíste, que fallaste, que te equivocaste o que cometiste algún tipo de pecado. El Señor te mira con compasión, con amor, y está esperando para Él levantar sus brazos, aplaudirte, decir, mira, se levantó, pudo, se esfuerza. Eso es lo que el Señor nota. Porque Él no es humano para señalarte. Y porque tú mencionabas también estos errores, porque a partir de estos errores, a partir de estas fallas que nosotros vamos teniendo, eso poquito a poquito lo vamos construyendo en nuestra propia identidad. Y aquí es cuando hay que tener claro que nosotros no somos nuestros errores, sino que somos los que Cristo dice que somos. Somos quien Cristo dice quién nosotros somos. Y todo eso se encuentra en la verdad de su palabra. Ahora, ¿por qué Tania también mencionaba de que hay guerras que no necesariamente se deben pelear? Recordemos la historia de Josafat. En Segunda de Crónicas 20, si no me equivoco, pero sé que estaba en Segunda de Crónicas. La historia de Josafat en donde dice, no es mi guerra, sino la de Dios. Porque algo tan delicado como una crisis de identidad no es algo que tú debas pelear, sino que es algo que Dios debe sanar en ti. Es algo que Dios debe ir tratando contigo. Ahora, algo clave también creo yo, nuevamente apelemos a los atributos del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que primeramente conozcamos a Dios para conocernos a nosotros. Amén. Como mencionábamos anteriormente en Efesios, somos hechura suya. Es decir, a través del conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo del Señor, nos vamos a ir conociendo a nosotros. Al conocer el corazón de papá, vamos a conocer el corazón de nosotros que somos sus hijos. Así como también si vamos conociendo las historias de Jesús, vamos conociendo la vida de Jesús, cómo Él era, vamos a conocer al Padre, y al conocer al Padre nos vamos a conocer a nosotros. Por eso es tan importante estudiar los atributos de Dios, así que motivémonos a estudiar los atributos de nuestro Padre, de nuestro Creador, porque allí está todo, allí está quienes nosotros somos, allí está nuestra esencia, nuestro origen, nuestras raíces, no vienen de ningún otro lado, de ninguna otra procedencia que no sea del Señor, que no sea de Jehová. No busquemos lo que somos en lugares incorrectos. Amén. Busquémoslo en el lugar correcto que es Dios. Si no, vamos a estar toda nuestra vida, vamos a transitar toda nuestra vida buscando todo el tiempo cómo levantarnos. Digo cómo levantarnos porque ahí, cuando tú lo haces de esa forma, estás dependiendo solamente de ti. Cómo te levantas, cómo sales adelante de una determinada situación, cómo solucionas ciertos problemas, cómo tú puedes batallar con tus propios pensamientos, cómo tú puedes dominar tus propias emociones. Y ahí, tan solo diciendo todas estas cosas, si las enumeras, es como agregarle una piedra a la mochila, otra, y se transforma en una carga muy difícil de llevar. Y que no nos corresponde tampoco, que Dios nunca nos ha dado. Amén. Y es muy importante también lo que tú decías de conocer los atributos de Dios, porque el cristiano, el que ya lleva un cierto recorrido en los caminos del Señor, muchas veces no se permite fallar, y al no permitirse fallar, comienza a dudar de quién es en Cristo. Y esa duda fácilmente te puede llevar
a decir, Dios ya no me quiere, Mm. Dios no me va a mirar, Dios no va a escuchar mis oraciones o mis oraciones tienen estorbo. Mm. Pero también la Biblia es clara con esto. En Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Amén. Y si vamos a los atributos de Dios, ¿Dios qué es? Amor. Amor. Es pleno amor. O sea, no hay mentira más grande que decir que Dios dejó de amarte Claro. porque tú estás confundido con algo respecto a tu identidad, de quién eres, cuál es tu propósito. Muy por el contrario, Dios te ama aún así con todo aquello. Amén. Y en esta ocasión queremos hacer una invitación directa. La invitación es a que renuncies a los conceptos errados que tienes sobre ti mismo. Amén. Déjalo en el camino, sácate esa mochila. Y si te cuesta sacarte la mochila de inmediato, comienza sacando las rocas que hay en la mochila. Aliviana la carga, déjasela al Señor. Amén. Por eso que también mencionábamos Gálatas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Porque el Evangelio implica renuncia. Pero cuando decimos que implica renuncia, no es solamente en cuanto al pecado, sino que también es en cuanto a la identidad errónea que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Nueva criatura dice que somos en 2 de Corintios. Por eso que los instamos a que renuncien y nosotras también renunciemos y nos despojemos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja identidad y comencemos a conocer el corazón de Papá para que nos conozcamos a nosotros. Y aquí también entra la alabanza de hoy, que se llama Volvemos a tu corazón, de Marco Brunet con Michael Bunster. Y esa alabanza dice cosas muy verdaderas, como por ejemplo el puente de la canción que a mí me encanta, en donde dice, despierta en mí tu voz, hazme recordar quién yo soy. Mira qué importante es esto, Tania. Permítase ser ministrado por Dios a través de esta alabanza. Está perfecta para esta temática de la crisis de identidad. Escuche la letra primero, reflexiónela, y luego vaya a la oración. Amén. Es importante hacer oración. Deje que las palabras fluyan. Pídale al Espíritu Santo que escudriñe su corazón, que interceda por usted delante del Padre. Y que Dios los bendiga mucho. Afirmen su identidad en Él. Amén.